El señor Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero del 2019, hace 578 días, es decir, 1 año y 7 meses exactos. ¿Hasta cuándo podrá el señor Guaidó mantener la ficción de un gobierno paralelo? 10.000 días, 100.000 días, 1 millón de días, lo que él quiera, porque es como un teatro bufo, se le llama, con el perdón de los dramaturgos que hacen teatro bufo. Es un teatro bufo. Él mismo no se cree. Él mismo ya no se cree su propia situación, y en el mundo ya ni lo respetan. Las encuestas dicen que el 84% de los venezolanos lo repudian, lo rechazan, lo detestan. Guaidó es el personaje político más detestado de los últimos 100 años en la política venezolana. Él podrá creerse presidente 10.000 días si quiere. Lo importante es que en Venezuela hay una institucionalidad y continuará la institucionalidad más allá de las estupideces de un estúpido. ¿Por qué en esos 578 días no ha terminado preso Guaidó? Bueno, eso es respuesta de la Fiscalía, el Ministerio Público, de los tribunales. Esperemos. El tiempo de Dios es perfecto. Esperemos el tiempo de Dios. Lo que sí te puedo decir yo es que el día que la Fiscalía y los tribunales ordenen su detención, no me temblará el pulso como jefe de Estado para cumplir las órdenes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Muy bien. Presidente, PDVSA, ¿cuánto de bloqueo, sanciones y sabotaje y cuánto de corrupción, ineficiencia e incompetencia hay detrás de la actual situación de debilidad de PDVSA? Yo te puedo decir que mucho y mucho. Muchísimo de las sanciones, la persecución, muchísimo. La persecución para que no exportemos petróleo. La persecución a los tanqueros para que no se lleven el petróleo, para que no traigan gasolina al país. El congelamiento y la eliminación de todas las cuentas bancarias en el mundo. Todo lo que estamos sufriendo contra PDVSA no ha sucedido con ninguna empresa petrolera del mundo en 100 años. Y así todo la vamos a recuperar. Así todo la tenemos en una situación previa a los pasos de la recuperación productiva. Pero es brutal, la agresión es total, es brutal. Pero si hay una agresión externa, ha habido también un proceso de descomposición interno, que empezó con Rafael Ramírez, el corrupto mayor de la historia petrolera del país. Vive como un príncipe, un pachá, y se llevó miles de millones de dólares. Mafias que fueron conformando, y en cada sector dejaron mafias. Es un proceso complejo. Yo confío en la clase obrera de PDVSA, en la clase obrera petrolera. Confío profundamente en sus profesionales. Le he dicho a la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, que preside el compañero Tarek El Aizami, y le he dicho al presidente, al nuevo presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, que tenemos 3 elementos claves a combatir. Uno, el burocratismo, mucho burócrata, que todo lo espera para después. Hay que acabar con el burocratismo para imprimirle un dinamismo dialéctico, revolucionario a la empresa, de toma de decisiones, de producción, de activación, ¿ves? Que nos ponga a la altura de la agresión que estamos viviendo. Segundo lugar, la corrupción y los corruptos que están por todos lados. Bandidos, que vamos descubriendo. Le pido a la clase obrera meterle el ojo a la corrupción, a los corruptos, a los bandidos. Como la consigna que dice hace años, limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA. Y en tercer lugar, los infiltrados, que se disfrazan de Ernesto Che Guevara, que se disfrazan de rojo rojito, que tienen un currículum, pero trabajan
desde hace tiempo para los enemigos de nuestro país. Jorge, ¿cometiste alguna imprudencia o aún tomando las medidas preventivas estamos sujetos a la posibilidad de contagiarnos? Fíjate, nosotros tomábamos todas las medidas y casi todos los responsables de la Comisión Presidencial para el abordaje y el control del COVID teníamos todas las medidas, el distanciamiento social, el uso permanente del tapaboca, el lavado frecuente de las manos, el uso de alcohol con más de 65%, reducir al mínimo las reuniones presenciales, fomentar más el uso de las videollamadas, de las videoconferencias. Pero hay un hecho incontrovertible y es que si estás en la calle, y nosotros necesariamente teníamos que estarlo, como es un virus con un potencial infeccioso muy grande, es un virus muy infectante. El tema de las cifras siempre es polémico y en una sociedad como la venezolana, sometida a una extrema polarización, más. Hay gente que no cree en las cifras, hay gente que piensa que el fenómeno es mucho más grande que el que se ve. Sin embargo, en la práctica también hay un relajamiento de las medidas de protección. Es cada vez más preocupante cuando ves personas sin el tapaboca o en fiestas o en lugares públicos sin distancia mínima. ¿Cómo explicar eso? Eso último tiene un nombre, se llama la paradoja de la prevención. Y es que como en Venezuela logramos por la vía de distanciamiento social, la cuarentena radical, el diagnóstico precoz, el autoexamen a través de la encuesta del sistema Patria, el acceso a los medicamentos, como se logró que la curva fuera creciendo más lentamente que en otros países, mucha gente empezó a sentir que el COVID no era para Venezuela, que el COVID era para otros países. Eras paciente positivo de COVID-19. Es correcto, es correcto. En una palabra, ¿cómo resumirías esa experiencia? Una sola, terrible. ¿Sentiste cerca la muerte, Diosdado? Sí, sí. ¿Le viste el rostro? Creo que sí, no me gustó. ¿Cuál es tu misión en esta segunda oportunidad? Sabes, Ernesto, que yo apenas desperté, no podía hablar bien y dije, voy a llamar al presidente. Y sentí que la oportunidad era para seguir haciendo lo que estoy haciendo con más amor. ¿Cumplió su cometido la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, claro, totalmente. ¿No tenía que hacer una nueva constitución? No, esa es una de las ¿cómo se llama? De las premisas que pudiera cumplir una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo te sientes hoy cuando antiguos compañeros tuyos te llaman chavista o colaboracionista? Por supuesto, hay minorías, hay individualidades que creen que decirle a uno chavista es un insulto, como antes yo estaba acostumbrado. Me decían adeco, como si fuera un insulto. En este mismo programa, Diosdado Cabello anunció que no va a haber un proyecto de constitución que sea sometido a referendo. Esta Asamblea Nacional Constituyente emergió como un mecanismo de defensa contra el tesaco en 6 meses. Lo que sí es cierto es que hay gente que defendemos el voto, hay gente que está contra el voto y no quiere que el país se exprese, y hay gente que está entre dos aguas. Eso es visible. ¿Cómo son sus relaciones con, por ejemplo, los factores de la oposición venezolana? Excelente. Para mí, todos y cada uno de los integrantes de las organizaciones con fines políticos que han decidido participar en este evento son total y absolutamente respetadas, consideradas y escuchadas. ¿Puede haber condiciones óptimas en medio de una pandemia y con las dificultades que hay en el campo del suministro de gasolina, por ejemplo, que ha sido argumentado por quienes están planteando una suspensión o postergación de ese proceso? Bueno, la variante de la pandemia es tan determinante como lo ha sido para 26 países en el mundo. El derecho a la vida nos hace incorporar en cada una de las etapas del proceso, y te agradezco muchísimo esa pregunta, un plan estratégico de bioseguridad. Y te toca ser fiscal general de la República, correcto, no en la cuarta, sino en la quinta República. Bueno, yo te lo estoy y mencionando. En la quinta República, aquí en este tiempo, correcto, que nos toca vivir, ¿ha habido o no ha habido violaciones a los derechos humanos? La ha habido y se ha castigado. Por ejemplo, nosotros en más de 3 años, un tiempo muy corto, si tú me permites, porque el lapso de cumplimiento de la gestión no son 3 años, es el doble o más, ¿cierto? Pero fíjate, en 3 años nosotros hemos logrado, por impulso del Ministerio Público, la condena de 140 agentes del Estado violadores de derechos humanos. Esa cifra no la puede mostrar el fiscal general de Colombia, ni de El Salvador, ni de Perú, ni de los países del Grupo de Lima. Son 140 funcionarios, policiales, militares. Condenados. Óyeme, condenados. Sentencia definitivamente firme. Pero si me preguntas de imputado,
en proceso de ser finalmente condenado, 1000. El presidente Maduro dice que está esperando que la fiscalía le ordene para ponerle los ganchos a Guaidó. No te lo pregunto Pero más. está bien, pero fíjate, no me estás dejando desarrollar todo lo que te quiero desarrollar para hablarte de este sujeto que le estás dando demasiada bomba. Ah, yo. Ernesto, mucha bomba No para soy yo, es Trump. mucha bomba para poca. Mira, ¿cómo Yo diría? no tengo cómo darle bomba, pero Es un Trump men- sí tiene como es darle un bomba. sujeto que yo ni nombro, porque eso se Ajá, fue. pero entonces la se- fiscalía fue se hace cosi- la- se se hace fue- la vista gorda No, frente a los no me delitos hago que la este ciudadano vista puede gorda, cometer. pero déjame terminarte la idea. Pero en el caso de la violencia criminal, aquí mismo en Petare hay una banda de Wilexi que es como un ícono Sí. de control territorial Habían criminal, ¿no? 55 bandas de ese tipo en Miranda. Ya las hemos ido desmontando, atajando con mucha inteligencia y la vamos a llevar a cero. De esas nos quedan 4. La de Wilexi es una, nos quedan 3 en los Valles del Tuy, una en Barlovento. Pero En un momento el tal Wilexi se convirtió como un ícono también de la oposición, ¿no? Que por las Lamentablemente, redes comenzaban a hacerle... Bueno, yo no diría de la oposición, como yo diría de Carantoña. parte de la oposición. Yo no acostumbro unificar la oposición en un solo tolete. Yo creo que hay una diversidad. La oposición 2.0, pues, la que hace tendencia. Hay una diversidad de oposiciones y creo que debemos empezar a ver siempre esos matices para construir un país hacia el futuro. Tu antecesor en la gobernación de Miranda anuncia que no participaría si no se postergan las elecciones parlamentarias, tal como plantea también la Unión Europea. Yo creo que es una excusa. Yo creo que no todos tenemos la fortaleza para aguantar la presión imperial. Yo creo que hay un pueblo resistiendo heroicamente. Si a alguien hay que aplaudir y hay que reconocer, y tendremos que tomar el tiempo, no sé, hasta para construirle un monumento cuando superemos esta situación de bloqueo de sanciones a nuestro pueblo. Te mantuviste desde la prensa, desde la academia, desde el campo intelectual, apoyando al comandante Chávez. Lo mismo ha pasado con el presidente Nicolás Maduro. En algunos casos he tenido, bueno, casi muy a mi pesar que señalar algunas cosas, algunos actos de gobierno, pero yo pienso que el mantenimiento del gobierno bolivariano y además de la coalición política que lo sostiene, yo digo la expresión es el dique que nos libra del apocalipsis. Recientemente estuviste en el ojo del huracán por un artículo en el que cuestionaste el proyecto de ley antibloqueo. Uno sabe que esa ley es sancionada en medio de un cuadro de agresión contra Venezuela tremendo, y entonces ojalá que quienes la administran pues, la sepan usar para el bien del país, es lo único que puedo decir. Ese esquema de recuperación económica tiene como protagonista en el campo monetario al bolívar, al petro, al dólar o a los tres. Fíjate, el bolívar es nuestra soberanía. El bolívar es la moneda de curso legal. El petro fue el desarrollo de nuestra criptomoneda, pero nuestra moneda es el bolívar. Así lo fija la Constitución. Así lo fija la Constitución y nuestra política económica también es el bolívar, la defensa del bolívar. Nosotros no queremos vivir atados como otros países cuya moneda no es la moneda nacional, sino que es el dólar, por ejemplo, entonces están atados y esclavizados a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Nosotros tenemos soberanía económica y tenemos soberanía monetaria también, y por ello la necesidad de la defensa del bolívar. Ahora, en este momento, el día de hoy, la gente hace transacciones increíbles en moneda extranjera. Claro, Tú ves que hasta en los vendedores informales sacan una cosa un pago es de dólares. que como medio de pago en el comercio circule una divisa, como circula no solamente el dólar, sino otras divisas, y otra cosa es que tu política económica y financiera sea divisa. Nuestra política económica y financiera es el bolívar y seguirá siendo nuestra moneda nacional. Pero debe recuperarse en todo caso para y poder para eso está ocupar los dirigido, espacios, ¿no? Exactamente, para eso están dirigidas las políticas de recuperación económica y macroeconómica. ¿Tú quién crees que gane? ¿Biden o Trump? Y más allá de eso, ¿qué va a pasar con ese movimiento efervescente de afrodescendientes, de gente que protesta por temas raciales, por discriminación, por falta de derechos políticos? A la primera parte de la pregunta te diré que gane quien gane, Trump no va a querer salir de la Casa Blanca. Esa es la realidad. ¿Qué va a pasar cuando Trump diga que él ganó? Y en cuanto al movimiento, el nuevo movimiento de reivindicación de derechos cívicos, porque de eso se trata, de pasar a una nueva fase
de reivindicación de derechos físicos, de derechos cívicos, como hubo en los años 60, ¿no? Con la lucha de Martin Luther King. Ese movimiento no se va a apagar, porque es un movimiento que ahora lo lleva la juventud estadounidense. Habiendo usted ganado la elección, había una relación previa con la OEA, con el señor Almagro. ¿Se arrepiente usted de haberlo convidado, de haber confiado en Almagro? Luis Almagro, si tiene moral, si tiene ética, Luis Almagro debería renunciar. 8 investigaciones internacionales demuestran que no hubo fraude, sí golpe. Luis Almagro es genocida, porque por culpa de él, esta masacre. La inestabilidad de las relaciones de esta naturaleza es muy alta, muy alta. Y una de las cosas que un niño o una niña adoptado deben tener es estabilidad. ¿En qué se basa usted para asegurar esa supuesta inestabilidad? Estadísticas. Están estadísticas, las estadísticas están usted dice que las uniones, a la luz del las público. Uniones de personas del mismo sexo son más inestables que las heterosexuales. Muy inestables, las estadísticas son muy claras, ¿no? Le van a caer encima, le advierto. Bueno, seguramente saldrán ejemplos de gente que tiene largo tiempo. Yo estoy, claro, no digo que todas sean así, pero estoy hablando estadísticamente, hay una gran cantidad, muchísimo más alta que las uniones heterosexuales. Bien, la gente te conoció, digamos, públicamente en la política a partir del 4 de febrero, ¿cierto? Sí. A ti te correspondió participar del alzamiento militar que comandó el comandante Chávez y estuviste en Miraflores, ¿no? Sí. Te correspondía tomar Miraflores. Ahora estás en estas responsabilidades, eres candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo. Esa impronta del 4 de febrero, ¿cómo la mantienes hoy día? ¿Cómo ves aquel joven que se alzó en armas y que hoy tiene este discurso, digamos, más centrado en la religión, en la amplitud? Lo veo como primero, el 4 de febrero es una gran responsabilidad. Estamos obligados a dar el ejemplo en cada acto o actividad que hagamos en favor del pueblo. Ahora, ¿qué te encontró con Chávez? Que terminaste en Miraflores empuñando ese fusil para tomar el palacio. Bueno, ver al comandante Hugo Chávez, primero, soberbio, fuerte, dinámico, irradiaba una energía extraordinaria. Yo era cadete de segundo año y mi comandante Hugo Chávez era capitán del curso militar. Arle, tú has escrito algunos artículos en los que has expresado algunas críticas a realidades que se viven cotidianamente en la Venezuela bolivariana. En algunos momentos te han cuestionado la oportunidad en que esos cuestionamientos aparecen. Dicen, no es el momento, según tú has escrito, ¿no? Y publicaste en esa dirección un artículo en el que expresabas una impotencia constituyente, porque había muchos problemas que querías resolver y no encontrabas manera de darle respuesta desde tu condición de constituyente. Ahora quieres ser diputado y te pregunto, ¿tú vas a ser un diputado potente o impotente? ¿Cómo es eso? Yo te voy a decir algo en esto. Yo a veces utilizo para mi labor parlamentaria mi condición de periodista. Se nota. Entonces, como yo escribo todos los días del mundo y escribo a toda hora, entonces la vida me ha dado cuenta que aquí se le hace más caso a un periodista que a un diputado. Tú eres ministro. Y cuando un diputado ya... A mí casi no me responde ningún ministro en esto. Fíjate lo que estoy diciendo y te lo estoy diciendo por el canal del Estado. Cuando uno lo llama, bueno, nunca responden y uno no sabe si cambió de teléfono. Pero si yo escribo una columnita que tiene allí 500 caracteres, inmediatamente me llaman. Yo no sé por qué le hacen más caso al kiosco Veraz que al curul que a una curul de la Asamblea Nacional o de la Constituyente, pero es así. De manera que yo lo que soy es eso, un periodista en funciones parlamentarias, y eso es lo que seguiré siendo. ¿Cuándo se entera usted de que tiene un lazo filial con el libertador Simón Bolívar? Eso es muy interesante. Mi bisabuela materna, Felicia Bolívar, Felicia de Domínguez, que estaba con Domínguez,
En mi casa, en Coche, había un baúl muy grande con las pertenencias del Libertador. Allí estaba la Cruz del Perú, que mucha gente no lo sabe. Habían empuñaduras de las espadas del Libertador. Habían chaquetas con paja por dentro. Me recuerdo que nos las poníamos y picaba mucho. Pantalones, espuelas de los caballos en ese baúl. Pertenecientes al Libertador. Pertenecientes al Libertador y fueron por la familia fue guardándola y ahí quedó en la casa, estaba en Coche. En Coche, en la parroquia Coche. En la parroquia Coche en Caracas, exactamente. Dice alguien, ese es el bloqueo. O cuando alguien te dice, ese es Maduro, el culpable de que esto esté pasando. ¿Qué respondes tú? Bueno, la respuesta no es sencilla realmente. La respuesta no es sencilla porque evidentemente ni hay un gobierno perfecto que todo lo ha hecho bien, ni hay un bloqueo que haya causado todas las cosas. Yo creo que ahí hay una posibilidad de una discusión defendiendo al gobierno, defendiendo las posiciones del gobierno, reconocer algunos errores, de alguna falla que facilitaron esa penetración de los Estados Unidos, que además no es nueva, pero las sanciones sí son nuevas. No empezaron con Trump, fue Obama. El hipócrita de Obama fue justamente el que arrancó con esas sanciones, y luego lo que ha habido es esta locura criminal de matarnos de hambre, de negarnos todo, de acosarnos a ver si nos revientan, y no nos van a reventar, no nos van a reventar, pero de alguna manera lo estamos pasando mal. Circula un video suyo, presidente, por grupos WhatsApp, en el que cuestiona el tema de la dolarización que usted heredó en el Ecuador. Sin embargo, hace unas horas usted tuiteó, colocó en el Twitter una información según la cual el candidato Araúz de alguna manera fortalecería la dolarización con medidas pragmáticas. Eso es lo que muchas veces no se entiende y quieren hacer creer que es una contradicción. No hay ninguna contradicción ahí. Economía, hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Pongo un subsidio, ¿ya? Y todo el mundo lo va a aplaudir. Saque el subsidio y lo van a querer matar. Reduzca un impuesto, todo el mundo lo va a aplaudir. Vuelva a subirlo y todo el mundo lo va a querer matar. Entonces, y hay cosas en donde se puede crear un verdadero cataclismo. Poniéndolo en un ejemplo de la vida cotidiana. Tal vez el mal menor, si usted tiene un mal matrimonio, ¿no? Entonces le va a decir, ¿por qué no te divorcias? No, que el mal menor tal vez continúa con el mal matrimonio por mis hijos, por la unidad familiar, etc. Entonces, la dolarización técnicamente fue una barbaridad. No es tan fácil como esto. Si fuera tan buena idea, ¿por qué el resto de América Latina no dolarizó? O ellos son tontos o no fue tan buena idea. Mira, hay tres precios fundamentales en la economía. El de los bienes y servicios, llamémosle un solo precio, el promedio agregado de bienes y servicios. El cambio en ese nivel de precios es la inflación. La tasa de interés, el costo del dinero, y el tipo de cambio, que es el costo de la divisa extranjera. El principal talón de Aquiles de los países en vías de desarrollo es el sector externo. Para equilibrar el sector externo frente a imbalances que puedan hacer estallar una economía, el tipo de cambio es el instrumento principal. Bueno, a ese tipo de cambio hemos renunciado. Ese es el nivel de torpeza, pero ya lo hicimos. Tratar de salir de la dolarización crearía un cataclismo económico, social y político, donde además ganarían los de siempre, que ya tienen su plata afuera. Ellos son los que están impulsando la desdolarización, porque tienen cerca de 30.000 millones de dólares afuera. El rato que esté suponiendo que sea posible, yo lo veo imposible, poner una moneda nacional, ¿no?, que se va a devaluar, etcétera, son ellos los que van a lucrar. Entonces, por el contrario, nosotros estamos tratando de proteger a las grandes mayorías y dentro de esta camisa de fuerza que significa dolarización, una torpeza técnica, sacar las mayores ventajas. Y lo que dice Andrés es correcto, claro, y elemental, diría yo. Para que funcione la dolarización hay que tener dólares. Y para eso hay que controlar fuga de divisa, importaciones suntuarias, y esta gente está haciendo exactamente lo contrario. Son ellos los que atentan contra la dolarización. Cada país tiene sus particularidades. En el caso nuestro, aquí con el bloqueo, que expresamente busca la asfixia económica de Venezuela, hay una especie de acupuntura malévola que cada barco que se atreva a tocar puerto venezolano buscando petróleo es sancionado. Han hecho, digamos, lo indecible para impedir que acá entre $1, €1, un yuan, cualquier moneda extranjera. En nuestro caso, también se ha venido dando por vía, de hecho, un fenómeno también de circulación del dólar en paralelo al bolívar y con un intento de una criptomoneda llamada el petro.
No sé si con la distancia que obviamente nos separa en su cotidianidad y la economía venezolana, tiene algún comentario que hacer sobre el cuadro económico venezolano. Obviamente que se dolarice informalmente una economía no es deseable. Y peor aún, decir que como ya está la economía informalmente dolarizada, eliminemos la moneda nacional y adoptemos el dólar. Es decir, si es un problema hay que solucionarlo, no hay que formalizarlo. Entonces, pero eso es fruto de bloqueos. O sea, yo vengo a la academia. Los que me están escuchando, los profesores universitarios, los profesores de economía, si ustedes ponen a un chico de primer año a analizar la economía venezolana y dicen que hace un fracaso, que está dolarizada la inmigración, y se olvidan que está bloqueada, que está en una economía de guerra, lo dejan de años, pues, ese muchacho. Es como, qué sé yo, un detective que ve a un ahogado en el fondo de una piscina con los pies metidos en un balde lleno de cemento y llega a la brillante conclusión de que se ahogó por no saber nadar. O sea, es un cinismo extremo, una ineptitud extrema. Como que si bombardeo Chile y después digo, no funcionó el neoliberalismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una hipocresía. No lo entiendo. Como profesor no lo entiendo. No entiendo esos analistas que dicen, ha fracasado la economía venezolana, el mono venezolano, cuando están bloqueados. Este año, Ernesto, ustedes alcanzaron hasta más de 50.000 millones, 54.000 millones de ingresos petroleros. Este año no va a llegar a los 500 millones. Parece mentira, parece una caricatura. Van a tener la 100ª parte de ingresos petroleros. ¿Qué país aguantaría un golpe, lo que llamamos los economistas un shock externo, es decir, no depende de sus políticas económicas, un shock externo de esa magnitud? Analizar la realidad de la economía venezolana, obviando que están bloqueados, que están siendo agredidos, que tienen una economía de guerra. O sea, es un cinismo o una incompetencia sin límite realmente. La pregunta de las 48.000 lochas, Carlos, ¿cuándo llega la vacuna? Bueno, la vacuna está en el mundo ya producida, ¿no? Ahorita se ha registrado, estuve revisando los datos ayer y antes de ayer, ya hay 176, como llaman los científicos, candidatos de vacuna o vacunas en estudio. Candidatos vacunales. Candidatos vacunales, sí señor. De estos candidatos vacunales o vacunas en estudio, hay 61 que están en fase 3, que son las que están ya experimentándose en grupos grandes de población y de diferentes países para ver si producen el efecto deseado y si no tienen efectos adversos, con ese número. Bueno, de esas vacunas, algunas de ellas, creo que 3, ya tienen aprobación y empiezan a producirse de manera masiva. Esto significa que en los países donde se produce, generalmente los países grandes, países desarrollados, pues ya inició la vacunación. Pero hay unos de América Latina donde ya empezaron a llegar, en Argentina, Costa Rica. Sí, están negociadas y se supone que van a llegar. Todavía no están colocando las vacunas, pero ya hay conversaciones bastante avanzadas para la negociación. Aquí llegó, digamos, un lote que es para la prueba, ¿no? Correcto. Si nosotros estamos en este momento en pleno ensayo de la fase 3 de la vacuna Sputnik V, que es la vacuna rusa de Gamaleya, en convenio, acuerdos con la Federación Rusa, y sí nos incluimos en la fase 3. Bueno, Carlos, hemos llegado al final, pero pudiéramos pasar aquí 2 semanas hablando de la salud, ¿no? Sí, cómo no. Yo te agradezco mucho tu tiempo y te pido que le des un mensaje ya de fin de año y de bienvenida al 2021 a nuestras usuarias y usuarios. Nuestro mensaje no es otro sino que sigamos cuidándonos. El COVID existe y va a existir y va a convivir con nosotros un año más, por lo menos. Por lo tanto, no hay medida extrema. Tenemos que usar tapabocas, tenemos que garantizar el distanciamiento saludable, tenemos que higienizar las manos, tenemos que mantener nuestra actividad económica, nuestra actividad, digamos, formativa y social con el cuidado de la salud. Tenemos que lograr esa armonía entre las dos funciones para esperar que el próximo año 2021 tener acceso a la vacuna universal para todos los venezolanos y las venezolanas y superar esta terrible crisis. Así que mucha salud para el año 2021. Te voy a pedir que te coloques tu tapaboca nuevamente para yo retirarme el mío. Yo no sé si esto que yo estoy haciendo es correcto, es correcto, claro que sí. Que nos expongamos lo menos posible a estar 2 personas o más sin tapaboca. Pero bueno, quiero desearles, amigas y amigos, un saludable año 2021, agradecerles por la sintonía durante este
2020 y confiar en que el año entrante, bicentenario de la batalla de Carabobo, también como el Libertador en su tiempo y los patriotas de su época, cantaremos victoria. Muchas gracias, los espero en una nueva emisión de Aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.